¿Cómo te llevas con tu vergüenza? ¿Sientes la necesidad de mostrar un perfil bajo y no destacar? Yo soy Amalia Marimbaldo, Pipa Mala, tu cuentoterapeuta de confianza, y hoy, que es domingo, os voy a contar un cuento. Hola cuentistas, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien, yo también estoy bien. Andamos aquí ya terminando el año. Bueno, pues es momento de hacer balance, ¿no? Todavía nos queda tiempo para arreglar alguna cosa que se nos haya quedado por ahí. Podemos hacer una especie de resumen del año, podemos mirar las cuentas a ver cómo están y ver si este año nos va a sumar o no le hemos puesto las suficientes ganas, porque todavía estamos a tiempo de arreglarlo. Hoy os voy a contar un cuento de la editorial SM. El autor es Tom Percival y se llama Totalmente Adrián, y el cuento se ve desde lejos. Como podéis ver, el color no es discreto, pero ahora entenderéis también por qué, porque dentro del cuento viene un poco el significado de ese color. Como siempre, deciros que la interpretación que yo os doy no deja de ser la mía, que hay muchas interpretaciones, pues una o dos por lo menos por persona, y que no perdáis la oportunidad de contarlo cara a cara, porque contarlo a la cámara pues es un poco triste. Decía Lorenzo Hernández, que es mi maestro, que cuando contamos estos cuentos en vivo, se nos activan esas neuronas espejo que son muy necesarias, sobre todo en la infancia, que se desarrollen, porque son las que van a dar forma a la empatía y porque también estimularlas luego nos va a hacer disfrutar de otras cosas, como por ejemplo asistir a un concierto y que nos transmita algo. Bueno, y sin más, paso a contaros el cuento. Totalmente Adrián. Pues señor, Adrián siempre había sido un niño normal, totalmente normal, hasta que un día le crecieron alas. ¡Buah! Adrián siempre se imaginaba a sí mismo un poco más alto, o con barba como su padre, pero jamás se había imaginado con un par de alas. Aunque bueno, ya que estaban ahí, decidió probar qué tal funcionaban. Muy pronto Adrián empezó a revolotear haciendo piruetas en el aire. Se lo estaba pasando mejor que nunca. Pero entonces, ¡a cenar! Llegó la hora de volver a casa. Y es que Adrián siempre había sido tan normal que no sabía cómo iban a reaccionar sus padres al ver sus extraordinarias alas. Nada más entrar en casa, Adrián se puso un abrigo gigantesco. Sus padres no se fijaron en las alas, pero les pareció muy extraño que su hijo llevara un abrigo dentro de casa. Darse un baño resultó de lo más complicado, al igual que irse a la cama. El abrigo daba calor y era incómodo, pero Adrián no quería que nadie viera sus alas por nada del mundo. Al día siguiente, en el parque, Adrián tenía demasiado calor para jugar a cualquiera de sus juegos favoritos. Y así fueron pasando los días. Los viajes largos en coche eran insoportables. Las clases de natación, toda una tortura, pero eso no era nada, pero nada, comparado con las fiestas de cumpleaños. El único momento en que Adrián se sentía totalmente normal era cuando llovía. Hasta que un día un niño trató de quitarle el abrigo
y Adrián tuvo que salir corriendo con la cara roja de enfado y tristeza, y deseó que nunca le hubieran crecido esas estúpidas alas. Pero entonces, al ver unos pájaros en lo alto del cielo, recordó lo feliz que había sido la primera vez que había volado, y se le ocurrió que quizá fuera el abrigo y no las alas lo que le hacía sentirse tan miserable. «¿Por qué no te quitas ese abrigo andrajoso de una vez?», le preguntaron mamá y papá. Adrián alzó la vista tímidamente. Sus padres sonrieron animándole, y Adrián les devolvió la sonrisa. Sin perder más tiempo, se quitó el abrigo y desplegó sus magníficas alas. Y por fin Adrián se elevó en el aire, sin sentir el peso de aquel viejo abrigo. Desde arriba se fijó en muchos otros niños que también iban vestidos con abrigos gordos y pesados. Todos siguieron a Adrián con la mirada y formaron un corro de murmullos nerviosos. Hubo un momento de silencio y entonces, el cielo se llenó de niños con alas. Adrián nunca se había sentido tan feliz. Ahora ya sabía que nadie era totalmente normal, pero él sí que era totalmente Adrián, tal y como debía ser. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, qué cuento más bonito, ¿verdad? Bueno, en este cuento pasan muchas cosas. Quisiera resaltar una cosa que a mí me ha parecido muy importante, y es que en todo momento se habla de emociones. Se habla de que Adrián se siente una tortura, está cansado. Cuando el niño lo ataca, le quiere quitar el abrigo, se va con la cara roja de enfado y tristeza. Hay un momento en el que dice que se siente miserable. Y esto es muy importante cuando lo contamos a los niños y a las niñas, porque les ayuda a identificar esas emociones. Y qué decir, el cuento es una oda a esos momentos en los que sentimos que no tenemos nada que aportar al mundo, que aquello en lo que nosotros destacamos, pues que llama demasiado la atención, da vergüenza porque no es lo que se lleva, parece que se van a reír de nosotros, que no pega. De hecho, este cuento se utiliza para hablar de transexualidad, que es un tema que es muy importante tratar. Y también es muy importante ver que cuando Adrián se quita ese abrigo, decide mostrarse tal y como es y disfrutar de volar, que es aquello para lo que está hecho, hay un efecto llamada. Porque cuando uno y una es auténtico, sí que se despierta, por eso que os comentaba de las neuronas espejo, sí que se alienta a las personas que hay alrededor para que también sean como son ellas mismas y expresen su verdad. Un mensaje precioso, ¿verdad? Y bueno, pues sin más, solo deciros que os suscribáis, que me recomendéis, que si me comentáis, por favor, comentadme si utilizáis esto, cómo os hace sentir, que a mí eso me hace un mundo, porque sé si esto sirve o no sirve. Y como decía el gran maestro Cuerda, calabazas, yo os llevo en el corazón.